Continuamos con la segunda parte del tema 3 de trastornos hemodinámicos. Bien, nos toca hablar sobre la morfología de los trombos. Se refiere a las características morfológicas, a la forma de los trombos, al aspecto que tienen. Se desarrollan en cualquier parte del sistema cardiovascular. Ya sabemos que los trombos son coágulos en un sistema, una forma, digamos, anormal de coagulación, ¿sí? Bueno, se desarrollan, dice acá, en cualquier parte del sistema cardiovascular. Presentan una zona firme de adherencia y una cola. Bien. Existen los trombos arteriales o cardíacos, los que se originan en arterias o en las cámaras cardíacas. Comienzan generalmente en un sitio de lesión endotelial o de turbulencia. Sabemos que la característica del flujo en el sistema arterial y en el corazón es donde el flujo es bastante fuerte. Entonces, estos tienen esa capacidad de causar daño a nivel del endotelio. En el corazón o en la aorta son visibles unas líneas claras en el trombo, obviamente, en el coágulo, ¿no? Esto se debe a la característica del flujo sanguíneo. Los trombos cardíacos que se producen generalmente por una contracción anormal, por alteraciones a nivel de los latidos, ¿sí? O en las arterias grandes por aterosclerosis o aneurismas. Aterosclerosis es cuando en la íntima se origina acumulación de material graso que puede calcificarse. Y los aneurismas son dilataciones anormales de las arterias. Entonces, como son grandes vasos y cámaras bastante amplias, ¿sí? Estos trombos se les dice de tipo mural, porque se originan en la pared, ¿sí? Y se ve como un chicle pegado, y por eso se dice acá son de tipo mural, por la pared, ¿no es cierto? En arterias menores, por lo general, son oclusivos y son los que se afectan con mayor frecuencia. Bien, los trombos venosos, bueno, que también este proceso se llama flebotrombosis, comienzan característicamente en lugares de éxtasis. Es la característica que dijimos en la anterior clase, ¿no? Que en la trombosis venosa se produce generalmente por éxtasis, ¿no? Entonces, estas como es la característica de todos los trombos, tienen un sitio de adhesión que es la cabeza y una cola que se extiende en dirección del flujo sanguíneo. Tienen aspecto de coágulos sanguíneos, sobre todo estos trombos son más homogéneos, son rojo oscuro homogéneo, no presentan líneas de sangre. Por lo general son oclusivos y contienen abundantes eritrocitos. Por eso también se denominan trombos rojos de éxtasis. La trombosis venosa afecta más a las venas de miembros inferiores, en un 90% de los casos. Vean ustedes. Bien, aquí tenemos un trombo, ¿sí? Entonces, esta sería la línea de adhesión y aquí está la cola, miren, inclusive se está introduciendo en la luz de la arteria o en la luz del vaso. Esta es una arteria, ¿sí? Ahí estamos viendo, ¿sí? Una zona de trombosis. Aquí vemos otro trombo. Y acá no se ve dónde está el sitio de adhesión, no se ve la cabeza, pero sí se puede ver aquí la cola, ¿no es cierto? Es como un chorizo que se amolda al continente, ¿no? Que en este caso es el vaso sanguíneo. Bien, sitios de formación de trombos arteriales. Habíamos dicho que puede ser cualquier sitio del árbol arterial, pero más frecuentemente podemos ver a nivel de las cámaras, ¿no? Ante las cámaras cardíacas, tanto en la aurícula, ventrículo, o bien en los grandes vasos, a nivel de las válvulas. Miren, acá también tenemos a nivel de la carótida, por aterosclerosis, dice acá. Ahí estamos viendo. Luego también tenemos a nivel de la aorta, de las grandes arterias, ¿sí? Son sitios frecuentes de formación de trombos. Luego, en esta zona, miren esta dilatación, así como una barriguita, ¿no es cierto? Estos son aneurismas. Y en estos aneurismas también se pueden producir trombos.
Todo esto se debe a ese flujo turbulento, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los trombos murales. Lo mismo acá, a nivel de las ilíacas, ¿no es cierto? Ahí, esto puede ser por aterosclerosis, no hay problema. Pero la aterosclerosis es más frecuente a nivel de la aorta abdominal, no tanto de la aorta torácica. Bien, ahí tenemos, miren, esta es una cámara cardíaca donde vemos aquí estas, ¿no? Músculos papilares que se ven. Y estos son los trombos, ¿eh? Son los trombos. Son más pálidos que los venosos, ¿sí? Estos son trombos cardíacos. Aquí podemos ver, miren, estas zonas de las valvas que están alteradas por lesión endotelial. Y aquí vemos el trombo, miren, ¿eh? El trombo. Contiene más fibrina. ¿Eh? Ahí está el trombo, trombo mural. Esta es una zona de neurisma, miren, ¿sí? Esta es una imagen escaneada, ¿sí? Una imagen escaneada, nuestra tomografía. Ahí vemos, ¿no? La zona, la arteria, y ahí vemos aquí la zona de dilatación. Aquí vemos con mayor detalle la zona del aneurisma. ¿Eh? Ahí vemos un trombo suboclusivo. Ya, esta es una pared, esta es una vena. Y aquí vemos el trombo, el trombo. Aquí puede ser una adhesión transitoria, pero vemos acá está el trombo. Suboclusivo porque todavía hay luz por donde puede fluir la sangre. ¿Mm? Ahí tenemos un trombo oclusivo en esta arteria pequeña, ya que puede ser una rama de la carótida, ¿no? Trombo oclusivo. Ahí vemos, este es el corazón, una arteria pequeñita donde estamos viendo que el trombo prácticamente tapona toda la luz del vaso. Trombo oclusivo. Aquí vemos trombosis pulmonar. ¿Ya? Estos trombos son más frecuentes a nivel de las arterias pulmonares, ¿no es cierto? Donde vemos aquí el trombo con infiltrados inflamatorios, algo de hemorragia, pero aquí se ve estas líneas un poquito más claras, ¿no? Se nota. Aquí no tanto, pero es lo que quería mostrarles, son las líneas de sangre, aquí macroscópicamente. Un trombo femoral mostrando las líneas de sangre. Ahí están. Estas son las líneas de sangre, donde están formadas por fibrina, plaquetas, algunos glóbulos blancos. Es por la característica del flujo, que es más fuerte a nivel de las arterias. ¿Ah? Ahí vemos, ¿no? Estas zonas claras son las líneas de sangre. Ahí están. Fibrina, plaquetas, algunos leucocitos. ¿Eh? Características de los trombos arteriales. Aquí bien vemos una patología a nivel de las válvulas, que es la endocarditis vegetante, que es asiento muy frecuente de trombos a nivel de las cavidades cardíacas, ¿no? Endocarditis vegetante. Se llama así porque estas formaciones son como verrugas, como vegetaciones que se forman. Y como les digo, en estas hay zona de lesión del endotelio, entonces, como les vuelvo a reiterar, son asiento de trombos, de trombosis. Aquí vemos en una vena, esta es una válvula. ¿Eh? Entonces, aquí está, vemos el flujo de la sangre, ¿sí? Y acá en a nivel de estas válvulas, aquí en las valvas, en los senos estos de las valvas, es muy frecuente que se produzca eh, eh, coágulos, ¿no? Los coágulos. Es frecuente, sobre todo cuando las válvulas están en mal estado, ¿no? Las varices, las varices. Entonces, ahí sí, es muy posible que se produzca trombosis, ¿no? Los coágulos. Bien, ahí tenemos un trombo venoso. Pueden haber estas tenues líneas, pero no son las líneas que son verdaderas. Es más eritrocitos que otra cosa, ¿no? Por eso se llaman trombos rojos o trombos venosos. ¿Qué pasa con los trombos? Ahí tenemos una vena ilíaca, no es un trombosis venosa. Aquí tenemos un corte donde podemos observar un trombo o una vena oclusiva, un trombo oclusivo. Bueno, ¿qué puede pasar con este trombo? Como les decía, que estos trombos tienen una cabeza donde se adhieren y una cola que puede ser larga. Entonces, esa colita puede propagarse hacia otros sitios, ya, hacia otros sitios. Van en dirección de la corriente, dijimos, ¿no es cierto? Pueden entonces extenderse por acá y afectar a otras ramificaciones de la arteria, o de la vena en este caso, perdón, de la vena.
Acá tenemos entonces las probabilidades de evolución. Gracias al sistema fibrinolítico, puede ocurrir que se disuelva el coágulo, entonces se resuelva completamente. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que la cola se rompa la colita. Entonces, esa cola que se ha desprendido del trombo primario, ese coagulito se denomina émbolo. Y ese émbolo puede ir a impactarse a cualquier otro sitio. Y más frecuentemente se impactan a nivel del pulmón. ¿Ya? Del pulmón. Entonces, esto tenemos la embolia pulmonar. Bueno, otra situación que puede ocurrir es que ese coágulo, ese trombo, pueda organizarse, que no se disuelva, como en este caso, pero sí se puede organizar. ¿Qué significa eso? Que pueden llegar hasta acá células digamos, primitivas, ¿no? De origen mesenquimatoso, y empiecen a depositar matriz, ¿ya? Empiezan a depositar matriz, dando lugar a que este trombo se organice y se incorpora a la pared del vaso. De todas maneras, esto ya es una piedra en el zapato, ¿ya? Porque esto puede ocasionar frecuentemente trombosis, ¿no? Porque es una zona irregular donde dificulta el flujo vascular, ¿ya? Por esta irregularidad que estamos viendo acá. Otra alternativa es que este trombo se recanalice. ¿Ya? Entonces, si no se pudo disolver totalmente por la fibrinólisis, entonces se forman estos nuevos espacios. Son como túneles que se endotelizan y permiten el flujo, pero ya un flujo reducido, obviamente. ¿Ya? Entonces acá tenemos la recanalización, ¿ya? La recanalización. O retunelización también llaman otros. Bueno, entonces esas son las alternativas de evolución del trombo. Aquí vemos un trombo organizado. Hay células, hay fibroblastos, llegan fibroblastos y, bueno, pues depositan matriz. Entonces, este trombo organizado está dando lugar a un trombo suboclusivo, ¿no? Que ya, como les digo, el flujo ya no es normal, ya no es normal. Este es un trombo organizado, totalmente. Sí, es un trombo arterial organizado. Ahí está, miren, tejido conectivo. Es como una cicatriz que se forma acá. Bien, ahí vemos la recanalización. Miren, estos nuevos vasos dentro del trombo, que ya está organizado, obviamente que sí. Miren, hay fibras colágenas, matriz, etcétera, y varias luces vasculares, ¿sí? Con endotelio, obviamente. Y aquí está la pared de la arteria, ¿no? Que era la original, ¿no? La recanalización, entonces. Importancia clínica. La trombosis venosa localmente puede producir congestión y edema, lógico. Y en las venas profundas provocan embolias pulmonares. Eso es importante. Las embolias pulmonares son frecuentemente originadas en las venas profundas, en las varices de las venas profundas del miembro inferior, que pueden ser mortales, dice. Y acá dice que generalmente se localizan en la zona del muslo. Las causas también pueden deberse a edad avanzada. Ya en personas de edad avanzada, obviamente, pueden ser también proclives a eso, ¿no? Condiciones como la insuficiencia cardíaca congestiva, traumatismos, puerperio. El puerperio es la época donde las mujeres dieron a luz a su bebé y entonces hay un tiempo de 40 días que se llama puerperio, ¿no? Y posparto, obviamente. El cáncer también, las personas enfermas de cáncer pueden ser eh, proclives a tener este problema de las trombosis. La trombosis arterial tiene efectos obstructivos y también puede producir embolias, sobre todo estos trombos murales que se desprenden y pueden producir embolias sistémicas, ¿no? Principalmente, siendo el cerebro, los riñones y el vasos los primeros en sufrir. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos las varices, ¿no? Estas son varices superficiales. ¿Ya? Este es un problema de una persona con diabetes, ¿no?
Vemos aquí este pigmento, aquí la úlceras, ¿no? Esto se llama la angiodermitis hemosiderótica. Este es un problema de base que es la diabetes que ha afectado a las varices, ¿no? Varices superficiales. Pero las más peligrosas son las varices profundas, no tanto las superficiales. ¿No? Ahí tenemos, miren la trombosis venosa en las venas profundas del miembro inferior. Ahí vemos. Hay otra condición que se llama la coagulación intravascular diseminada. Se refiere a la aparición de múltiples trombos de fibrina en la microcirculación. Microcirculación. No es una enfermedad primaria, sino es secundaria a diversos procesos que van desde las complicaciones obstétricas, problemas de parto, del embarazo, ¿sí? Hasta las neoplasias malignas avanzadas. Produce insuficiencia circulatoria difusa en órganos importantes, vale decir, cerebro, pulmón, corazón, etc. Simultáneamente, dice acá, se produce una coagulopatía de consumo que puede evolucionar hacia las hemorragias graves. Bueno, acá de esto tenemos que interpretar, miren, estamos hablando de una coagulación intravascular diseminada, la microcirculación, coagulación intravascular diseminada, o sea que es un problema sistémico prácticamente. Entonces, como hay coagulación, lo que se consumen son las plaquetas, Entonces, a eso se llama coagulopatía de consumo. Al consumirse las plaquetas, uno puede tener un problema de hemorragia, ¿sí? Entonces, no hay hemostasia. Entonces, nos pueden dar hemorragias graves que pueden ser inclusive mortales. ¿Ah? Entonces, ojo con esto, por favor. Ahí tenemos una imagen en pulmón de un coagulito. Son coágulos de fibrina, ¿sí? Coágulos de fibrina generalmente, en los vasos pequeños. Esto es en pulmón. Bien. Trastornos hemorrágicos. Se deben a defectos primarios o secundarios en las paredes de los vasos. ¿Ya? También pueden participar las plaquetas o los factores de coagulación. Trastornos hemorrágicos, ¿no? Donde hay hemorragia, donde la hemostasia no está funcionando normalmente, ¿sí? Entonces, las causas de estos trastornos hemorrágicos van desde defectos leves de la coagulación que se manifiestan en condiciones de sobrecarga hemostática. O sea, ciertas condiciones donde hay una sobrecarga hemostática. Por ejemplo, cirugía, ¿no? Esas intervenciones o grandes cirugías, en partos, menstruaciones. Entonces, puede también producirse hasta hemorragias masivas por rotura de grandes vasos. Entonces, estamos hablando acá de trastornos hemorrágicos, donde hay hemorragia, extravasación de la sangre, ¿sí? Extravasación de la sangre. Ocurren de forma leve hasta forma grave, dice acá. Bien. Entonces, existen causas frecuentes de tendencia a la hemorragia. Aquí hablamos de hemorragia leve. Ejemplo, defecto hereditario del factor de von Willebrand, que ya sabemos que es importante para la adhesión de las plaquetas, ¿no es cierto? El consumo de aspirinas, que son antiadhesivos plaquetarios, las aspirinas. Bueno, y la uremia es una condición que también favorece a la coagulación. Entre las causas de trastornos de hemorragia grave, dice acá, están los déficits de factores de coagulación, como ocurre en la hemofilia, ¿ya? Son personas que genéticamente no presentan una hemostasia adecuada, ¿no? Entonces, las alteraciones de la hemostasia primaria puede deberse a defectos plaquetarios o a la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Que se manifiestan con pequeñas hemorragias en piel y mucosas. ¿Ya? Entonces, la hemostasia primaria, los defectos de hemostasia primaria son generalmente defectos congénitos o genéticos. ¿Ya? En cambio, las secundarias son a consecuencia de, ¿ya? A consecuencia de, pueden ser problemas como decía, grandes cirugías, accidentes, otros problemas, ¿no? Pero son secundarios. En cambio, estos son primarios. Bien. Acá tenemos petequias, miren, estos puntitos rojos. Hemorragias de 1 a 2 milímetros.
Ahí están las petequias, ¿ya? Aquí también vemos petequias. Cuando son un poco más grandes, son púrpuras, ya que tienen un tamaño mayor a 3 milímetros. Son hemorragias localizadas. Petequias también acá en la serosa del intestino. Miren estas pequeñas petequias, ¿sí? Y estas púrpuras, estas son más grandes. Miren, son más grandes. Pero acá se ven las petequias. Eh, las alteraciones de la hemostasia secundaria a causa de defectos de la coagulación se manifiestan por hemorragias en partes blandas o articulaciones, ¿sí? Por hemorragias secundarias, defectos de la coagulación. Entonces, acá las hemorragias son un poco mayores, ¿no es cierto? Y ocurren en partes blandas o articulaciones. Las alteraciones generalizadas con afectación de vasos pequeños se expresan como púrpura palpable, hematoma o equimosis. Entonces, acá son hemorragias de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Entonces, púrpura palpable o que se puede tocar, porque hay una especie de placa, como una placa se ve, ¿no? El hematoma, que es una colección de sangre, o la equimosis, que ya son hematomas, pero con mayor tiempo de evolución. Bueno, ahí está un hematoma. Esto puede ser por un traumatismo, ¿ya? Un traumatismo, donde la sangre aquí se ha coleccionado debajo de la piel, pero sin embargo se le ve así, ¿no es cierto? El hematoma. Aquí tenemos el hematoma subungueal, también a causa de algún problema traumático. Entonces, estas colecciones de sangre bajo la uña son sumamente dolorosas. Es un dolor intenso, pulsátil. Entonces, mientras no se perfore la uña y se libere la sangre, el dolor va a continuar. Es un dolor insoportable. Bueno, ahí tenemos las púrpuras, miren, 3 a 5 milímetros. Un poco rojo violáceas, ese es el aspecto que tiene. Por eso se llama púrpura, por su color y el tamaño, obviamente. Bueno, otra situación es el embolismo. El embolismo es la impactación de una masa sólida, líquida o gaseosa, ya que vamos a llamar a esta masa sólida, líquida o gaseosa, émbolo, que se desplaza con la sangre en un lugar, sí, en un lugar distante de su origen en el árbol vascular, que puede ser arterial o venoso. Una masa sólida, líquida o gaseosa, que se llama el émbolo, ¿no? Que se desplaza con la sangre en un lugar distinto de su origen, en el árbol vascular. El 99% de las embolias se deben a trombos, por eso se denomina tromboembolia. El 99%, ¿sí? Son las tromboembolias. Las consecuencias dependen del aporte de la circulación general, la vulnerabilidad de los tejidos a la isquemia y el calibre del vaso. O sea, las consecuencias de este embolismo, de esta embolia, dependen del aporte de la circulación colateral. O sea, que si ese órgano donde se ha impactado el émbolo tiene esa capacidad de producir circulación colateral. De la vulnerabilidad de los tejidos a la isquemia. Ustedes saben que hay órganos nobles como el corazón, el cerebro, que no resiste mucho tiempo a la falta de oxígeno, ¿cierto? Y el calibre del vaso, ¿no? El calibre del vaso donde se ha impactado el émbolo. Entonces, si es pequeñito, bueno, no habría tanto problema, pero si es eh, es un vasito grande, bueno, el área de isquemia va a ser mayor. Entonces, depende mucho de esa la consecuencia clínica de este problema de la embolia. Tromboembolismo pulmonar. En más del 95% de los casos, los émbolos proceden de las venas profundas de miembros inferiores. Dependiendo de su tamaño, puede ocluir un tronco de la arteria pulmonar, miren ustedes, o enclavarse en una bifurcación, lo que se llama émbolo en silla de montar, o llegar a los vasos más pequeños, ya que es la mayoría de las veces, ¿no?, que ocurre esto. La mayoría de los émbolos son
son pequeños y no provocan mayor problema clínico, ¿no? En las arteriolas terminales pueden causar infarto, obviamente. Áreas de isquemia, ¿no es cierto? O infarto. Bueno. En las arterias medianas producen hemorragia. Y si más del 60% de la función pulmonar está comprometida, se puede producir muerte súbita, cor pulmonale o un colapso cardiovascular. ¿Ya? Entonces, la muerte súbita es una muerte que viene así fulminante, ¿no? El cor pulmonale es un problema pulmonar a causa del origen del corazón. ¿Ya? Cor pulmonale se llama por eso. O un colapso cardiovascular, un fallo cardiovascular, ¿ya? Un fallo por falta de circulante, ¿no? De sangre circulante. Hay una disminución del volumen sanguíneo, entonces se produce un colapso. Bien, ahí tenemos la tromboembolia pulmonar. La mayoría se originan en las venas profundas de los miembros inferiores. Miren ustedes. La corriente venosa va de vasos grandes a pequeñitos, ¿no es cierto? Aquí vemos, ¿no? Grandes venas. Pasan por el corazón derecho, aurícula, ventrículo, y por la pulmonar pasa hacia los pulmones, ¿verdad? Entonces, en los pulmones se produce una ramificación de los vasos hasta capilares, ¿no es cierto? Entonces, fatalmente, los émbolos van a tener que impactarse en pulmón, fatalmente, ¿sí? Cuando son trombos de origen venoso. En cambio, los trombos arteriales y cardíacos, como la corriente es de grande a chiquito, entonces salen a través de las grandes arterias y van a impactarse en distintos órganos, en distintos órganos. Por eso se llama trombosis sistémica. Bueno, ya vamos a ver eso. Vamos con la tromboembolia pulmonar. Entonces acá tenemos la embolia cabalgante, el émbolo cabalgante. Aquí viene el vaso principal y aquí su bifurcación. Entonces, como es un émbolo, un desprendimiento de coágulo, un extremo se va a una rama y el otro a la otra rama, cabalgando como en silla de montar. Mire, en silla de montar. Así se ve, en pulmón. ¿Ya? El tromboembolismo sistémico, alrededor del 80% se origina en trombos murales intracardíacos. La mayoría se debe a causa de infartos, un 70%. ¿Ya? También pueden producirse por dilatación auricular izquierda debido a una valvulopatía reumática en un 25%. El resto se debe a aneurismas aórticos, placas ateroscleróticas ulceradas, vegetaciones valvulares y raras veces a embolias paradójicas. ¿Qué es una embolia paradójica? Bueno, una embolia paradójica es un émbolo que se origina en las venas profundas de miembros inferiores, pero sin embargo va a impactar, por decirles algo, en riñón. Entonces, ¿cómo se explican eso? Lógicamente, ¿no es cierto? Se tiene una especie de filtro en los pulmones, va de grande a chiquito, ¿no es cierto? Un hombre no va a poder atravesar, digamos, el pulmón, porque ahí se capilariza. Entonces, ¿cómo es que un émbolo originado en venas puede pasar al corazón izquierdo y de ahí difundirse o llegar hasta el riñón, como decía? Esa embolia paradójica, su nombre lo indica, paradójica, ¿no? Porque no es lógico, no tiene explicación. Generalmente se debe a personas que tienen comunicaciones, comunicación interventricular por lo general. ¿Ah? Entonces, de la cámara derecha se pasa a la cámara izquierda sin pasar por el pulmón. Entonces continúa su viaje. Ya es por eso que se llama embolia paradójica. Bien. La embolia sistémica dice, ¿no? Sitios de impactación. Miembros inferiores 75%, cerebro 10%, vísceras 10%, miembros superiores 5%. Así es. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?
Este es epiplón, aquí una arteria. Entonces aquí vemos los émbolos. Miren, ahí estamos viendo. Embolia sistémica. ¿Eh? Aquí tenemos en cerebro. Aquí había miren, una zona de aterosclerosis cerebral, acá en esta partecita, viendo más grande. Entonces, esta zona que es un poquito más estrecha, es ahí donde se impactó el émbolo, ya produciendo la embolia cerebral, que no es lo más frecuente, ¿sí? En nuestro medio. Bueno, otros tipos de embolias. Estos émbolos que hemos visto que son coágulos por trombos, ¿sí? La tromboembolia, son émbolos sólidos, ¿verdad? Sólidos. Pero existen émbolos de materia grasa, ¿ya? Es la segunda causa de embolismo después de la trombosis, dice acá, ¿ya? Estos no se originan por trombosis. Ya vamos a ver cómo se originan. Aparecen a consecuencia de quemaduras, traumatismos esqueléticos en un 90%, o también traumatismos de tejidos blandos. ¿Ya? Puede ser de tejidos donde hay abundante grasa, como el abdomen, glúteos, en fin. El síndrome de la embolia grasa es mortal en un 10% de los casos. ¿Ya? En un 10% de los casos. Es importante tomar en cuenta que un buen porcentaje se origina en traumatismos esqueléticos, claro. Traumatismo como pueden ser fracturas, donde la médula ósea, que es la médula ósea amarilla, que es grasa, sí, puede introducirse en una vena y llegar hasta pulmón, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, miren, una fractura expuesta. ¿No? Médula ósea, entonces, se introduce en la vía venosa y va a impactar a pulmón, ¿no? Y ahí tenemos, miren el émbolo graso, un émbolo de médula ósea. Ahí se ven algunos adipocitos. Aquí se ven, miren, émbolos grasos. Esto está teñido con Sudán 4, ¿no? Sudán Black, que nos tiñe el material lipídico de color negro. ¿No? Embolia grasa. El embolismo aéreo o embolia de gas, gaseosa, gas, ¿no? Penetración de burbujas de gas en la circulación. Puede ocurrir en partos distóxicos. Son aquellos partos que no son normales. O lesiones de la pared torácica, ¿no? Cuando se produce, por ejemplo, un apuñalamiento o algún traumatismo, donde las costillas, digamos, pueden penetrar hacia el pulmón. También se ha descrito este embolismo aéreo en la enfermedad de los buzos o enfermedad descompresiva, que se llama así. Entonces, es causada por cambios bruscos de presión atmosférica, donde se producen burbujas de aire, principalmente de nitrógeno. ¿Ya? Estos producen dolores en músculos y articulaciones. En los pulmones hay edema, hemorragia y enfisema. Enfisema es la presencia de globitos, aire en el pulmón, más de lo normal, porque los tabiques interalveolares a veces revientan, ¿no? Y se forman pequeños globos. Enfisema focal, que puede producir insuficiencia respiratoria. También puede producir isquemia a nivel del cerebro y corazón, pero esto es un poco raro. Es más afectado el área respiratoria. Bien. Embolismo de líquido amniótico. Es rara, pero muy grave, dice. Una mortalidad de más de 80%. Y puede ocurrir en el tiempo del parto o posporparto inmediato. O puerperio inmediato también se llama, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que hay penetración de líquido amniótico en la circulación materna. Bien, ahí tenemos, miren, estos vasos pulmonares, ¿sí? Con estos fragmentos de células descamativas, ¿no? Descamativas. Ahí estamos viendo, embolia de líquido amniótico, ¿no? Y el infarto, que ya conocen ustedes. Entonces, simplemente vamos a repasar, ¿sí? Ay, perdón. Es un área de necrosis isquémica que suele deberse a la oclusión del riego sanguíneo arterial. Casi todos, un 99%, se produce tras un episodio de trombosis o embolia. Los obstáculos del drenaje venoso pueden producir infartos, ¿no? En el drenaje venoso. Por ejemplo, aquellos órganos
que tienen un solo acceso vascular, como es el caso del testículo o del ovario, que por ese acceso entra la arteria y sale la vena. Entonces, ese pedículo puede torcerse, entonces dejando la sangre ahí dentro del órgano, ¿no? Y produce una zona de necrosis hemorrágica, ¿no? Que también se llama infarto. Bien, morfología del infarto. Tenemos a los infartos rojos o hemorrágicos. Se producen en las oclusiones venosas. También puede ocurrir en torsión de órganos con un solo acceso vascular, lo que les explicaba. En tejidos dotados de doble circulación, como el pulmón o hígado. Tejidos laxos, tejidos así suaves, como el pulmón, cerebro. Y en tejidos previamente congestionados. Los infartos blancos o anémicos se producen en órganos sólidos como el corazón, vaso y riñones. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas de infarto, los rojos y los blancos. Bien, ahí tenemos en pulmón, por ejemplo, ¿no? Un infarto rojo. ¿Eh? Claro, simple característica es la forma triangular. ¿Ya? El vértice sería el acceso donde se ha tapado el vaso. Y toda esta zona es de hemorragia, ¿no es cierto? Que necrosis hemorragia puede ser. Aquí estamos viendo el vaso, ¿no? Entonces tenemos aquí esta zona pálida, anémico, ¿no? O isquémico también puede ser. Aquí lo mismo, ¿no? Prácticamente es el mismo que les mostré en la anterior diapositiva. Infarto pulmonar, infarto rojo, ¿no? Ahí tenemos la histología. Esto es casi normal y esta es la zona del infarto, ¿no? Una necrosis coagulativa. Ustedes ya conocen eso. Aquí hay torsión testicular. Ahí está, ¿no? Infarto hemorrágico por torsión, porque ya no circula la sangre porque el testículo se ha torcido. ¿Eh? Ahí tenemos un ovario, un quiste de ovario torcido también. Es hemorrágico porque el acceso se ha comprimido. Entonces, este es un quiste torcido de ovario. Ahí tenemos la torsión del intestino. Aquí la flecha nos muestra el sitio de torsión. Entonces, esta es la zona, ¿no es cierto? Totalmente hemorrágica. Ahí tenemos infartos pálidos o blancos. Aquí en el corazón, en el vaso, en el riñón. ¿Eh? Infartos anémicos o blancos. ¿Ya? Ahí tenemos una zona de infarto de miocardio, que se puede ver acá. Aquí otra y aquí otra. Bueno, este está partido, no está abierto. Pero ahí vemos, ¿no? Un infarto pálido, ¿no? Ahí nos muestra. Este es un infarto antiguo cicatrizado. Esto es un riñón, ¿sí? Que bueno, ha habido una zona de necrosis que ha sido reparada, formándose una cicatriz atrófica, ¿no? Retráctil, el riñón. Infarto antiguo cicatrizado. Y bueno, jóvenes, con eso completamos nuestro tema 3. Muy bien, hasta otra oportunidad.